Capítulo 81. Orgullo. Miré hacia abajo y vi al Dracus aplastado bajo la gran rueda de hierro forjado. Yacía, inmóvil y oscuro, frente a la iglesia, y pese a que aquello era necesario, sentí una punzada de pesar por haber matado a aquella pobre bestia. Sentí un profundo alivio mezclado con agotamiento. El aire otoñal era fresco y dulce pese al humo, y el tejado de piedra de la iglesia estaba frío bajo mis pies. Con cierta petulancia guardé la escama y la piedra imán en el macuto, inspiré hondo y contemplé el pueblo que acababa de salvar. Entonces oí un chirrido y noté que el tejado se movía hacia mis pies. La fachada del edificio se combó y empezó a desmoronarse, y yo me tambaleé al empezar a hundirse el tejado. Busqué otro tejado al que saltar, pero no había ninguno lo bastante cerca. Intenté retroceder, al mismo tiempo que el tejado se desintegraba y se convertía en una lluvia de escombros. Desesperado, salté hacia las calcinadas ramas del roble. Agarré una, pero no soportó mi peso y se partió. Caí por entre las ramas y me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento. Capítulo 82. Fresno y Olmo. Desperté en una cama, en una habitación, en una posada. Al principio, eso era lo único de lo que estaba seguro. Me sentía como si me hubieran tirado una iglesia por la cabeza. Me habían lavado y vendado, me habían vendado con mucho esmero. Alguien se había dignado a curarme todas las heridas recientes, por pequeñas que fueran. Tenía vendas blancas alrededor de la cabeza, el pecho, una rodilla y un pie. Hasta me habían limpiado y vendado las leves escoraciones de las manos y las heridas que me habían hecho los matones de Ambrose con el puñal 3 días atrás. Por lo visto, lo peor era el golpe en la cabeza. Me dolía y cuando la levantaba me mareaba. Cada leve movimiento era una punitiva lección de anatomía. Bajé los pies de la cama e hice una mueca de dolor. Traumatismo grave del polonio medial de la pierna derecha. Me incorporé. Esguince oblicuo del cartílago entre las costillas inferiores. Me puse en pie. Distensión leve del subtrans. Maldita sea. ¿Cómo se llamaba eso? Imaginé la cara de Arwell, ceñudo detrás de sus gafas redondas. Me habían lavado y cosido la ropa. Me la puse, moviéndome despacio para saborear cada uno de los emocionantes mensajes que me enviaba mi cuerpo. Me alegré de que no hubiera ningún espejo en la habitación, porque sabía que debía de ofrecer un aspecto lamentable. El vendaje de la cabeza me molestaba mucho, pero decidí no quitármelo. Tenía la impresión de que era lo único que impedía que se me cayera la cabeza a trozos. Me acerqué a la ventana. Estaba nublado, y bajo la luz grisácea del pueblo tenía un aspecto espantoso. Había hollín y cenizas por todas partes. La tienda de la acera de enfrente estaba destrozada, como una casa de muñecas que un soldado hubiera pisado con su bota. La gente iba de un lado a otro, despacio, paseando entre los destrozos. Las nubes eran lo bastante densas para que no pudiera calcular qué hora era. Oí una débil ráfaga de aire al abrirse la puerta. Me volví y vi a una joven plantada en el umbral. Joven, hermosa, sencilla. La típica chica que trabajaba en pequeñas posadas como aquella. Una Nell. La clase de chica que se pasaba la vida estremecida porque el posadero tenía mal genio y una lengua viperina, y porque no tenía reparos en darle una bofetada cuando lo creía oportuno. Me miró con la boca abierta. Era evidente que le había sorprendido verme levantado. ¿Hubo muertos?, pregunté. Negó con la cabeza. El hijo de los Lyram se rompió un brazo y varias personas sufrieron quemaduras. Noté que todo mi cuerpo se relajaba. No debería levantarse, señor. El médico dijo que seguramente no despertaría. Necesita descansar. ¿Ha regresado mi prima al pueblo?, pregunté. La chica que estuvo en la granja de los Mawden está aquí. La joven negó con la cabeza. Solo usted, señor. ¿Qué hora es? La cena todavía no está lista, señor, pero si quiere, puedo subirle algo. Habían dejado mi macuto al lado de la cama. Me lo colgué del hombro
Dentro solo quedaba la escama y la piedra imán. Miré alrededor buscando mis botas, hasta que recordé que la noche pasada me las había quitado para caminar mejor por los tejados. Salí de la habitación, la chica me siguió y bajé a la taberna. Detrás de la barra estaba el mismo tipo y seguía frunciendo el ceño. Fui hacia él. Mi pariente, mi prima, dije. ¿Está en el pueblo? El tabernero dirigió el ceño hacia el umbral por el que yo acababa de aparecer y por el que en ese momento salía la chica. ¿Cómo demonios lo dejas levantarse en él? Tiene menos cerebro que un perro. Había acertado. Se llamaba Nell. En otras circunstancias lo habría encontrado divertido. El tabernero se volvió hacia mí y compuso una sonrisa que, en realidad, solo fue otro tipo de ceño. Caramba, chico, ¿te duele la cabeza? Me hace daño hasta a mí. Rió de su propio chiste. Lo fulminé con la mirada. Le he preguntado por mi prima. Negó con la cabeza. No ha vuelto, y espero no volver a verla nunca. Trégame pan, fruta y algo de carne, dije, y una botella de vino de frutas de Aven, de fresa, a ser posible. El tabernero se inclinó hacia adelante y arqueó una ceja. Su ceño se transformó en una pequeña y condescendiente sonrisa. No corras tanto, hijo. El alguacil querrá hablar contigo ahora que te has levantado. Apreté los dientes para contener las primeras palabras que acudieron a mis labios y respiré hondo. Mire, he pasado un par de días muy malos. No sé... ¿Qué? No se puede usted ni imaginar cómo me duele la cabeza y tengo una amiga que podría estar en apuros. Lo miré fijamente, con fría seriedad. No tengo ninguna intención de que las cosas se pongan desagradables, así que le pido, por favor, que vaya a buscar lo que le he pedido. Saqué mi bolsa. El tabernero me miró. La ira iba reflejándose poco a poco en su cara. Maldito fanfarrón, si no me muestras un poco de respeto, te ato a una silla hasta que llegue el alguacil. Puse un drabín de hierro encima de la barra y me guardé otro en el puño. El tabernero miró la moneda. ¿Qué es eso? Me concentré y noté que el frío iba extendiéndose por mi mano. Es su propina, contesté, y una fina voluta de humo empezó a encender el drabín, por su rápido y cortés servicio. El barniz alrededor de la moneda empezó a burbujear y chamuscarse, formando un anillo negro alrededor de la moneda de hierro. El hombre se quedó mirándolo, mudo y horrorizado. Vaya a buscar lo que le he pedido, dije, mirándolo a los ojos, y también un odre de agua, o quemaré esta posada con usted dentro y bailaré entre las cenizas y entre sus chamuscados y pegajosos huesos. Calmado, mijo, calmado. Llegué a la cima de la colina de los itinolitos con el macuto lleno. Iba descalzo, jadeaba y me dolía la cabeza. No encontré a Dina por ninguna parte. Rastré rápidamente la zona y encontré todas mis cosas esparcidas donde las había dejado. Las 2 mantas, el odre estaba casi vacío, pero aparte de eso estaba todo allí. Dina debía de haberse alejado un poco para hacer sus necesidades. Esperé mucho más de lo estrictamente razonable. Entonces la llamé, al principio en voz baja y luego a gritos, aunque cuando gritaba me dolía la cabeza. Al final me senté. Solo podía pensar que Dina, despertando sola, dolorida, sedienta y desorientada, ¿qué habría pensado? Comí un poco y me puse a pensar qué podía hacer. Me planteé a abrir la botella de vino, pero sabía que no era buena idea, porque todo indicaba que tenía una conmoción cerebral. Combatí la irracional preocupación de que Dina se hubiera adentrado en el bosque delirando todavía, y el impulso de salir en su busca. Me planteé encender fuego para que ella lo viera y volviera a la colina, pero no. Sabía que Dina se había marchado, sencillamente. Despertó, vio que yo no estaba y se marchó. Ella misma lo había dicho cuando salimos de la posada de Trevon. No me gusta quedarme donde no soy bien recibida. Todo lo demás lo resuelvo por el camino. ¿Pensaría que la había abandonado? A pesar de todo, en el fondo sabía que Dina se había marchado hacia mucho de allí. Guardé mis cosas en el macuto y entonces, por si me equivocaba, escribí una nota explicando lo que había pasado y diciendo que la esperaría en Trevon hasta el día siguiente. Con un trozo de carbón escribí su nombre en uno de los itinolitos y tracé una flecha indicando el sitio donde había dejado toda la comida que había llevado, una botella de agua y una de las mantas.
Me marché, no estaba de buen humor. Mis pensamientos no eran amables ni tiernos. Llegué a Trébol al anochecer. Subí a los tejados con un poco más de cuidado del habitual. No podría confiar en mi equilibrio hasta que mi cabeza se hubiera recuperado un poco. Sin embargo, no me costó mucho llegar al tejado de la posada donde había dejado las botas. Desde allí, bajo la débil luz del ocaso, el pueblo ofrecía un aspecto lúgubre. La fachada de la iglesia se había derrumbado por completo, y en casi una tercera parte del pueblo se apreciaban huellas del incendio. Algunos edificios solo estaban chamuscados, pero otros habían quedado reducidos a cenizas. Pese a todos mis esfuerzos, el fuego debía de haberse descontrolado después de que yo perdiera el conocimiento. Miré hacia el norte y vi la cima de las colinas de los Itinolitos. Confiaba en atisbar el resplandor de un fuego, pero no vi nada. Me dirigí al tejado plano del ayuntamiento y subí por la escalerilla de la cisterna. Estaba casi vacía. Había unos pocos palmos de agua ondeando en el fondo, muy por debajo de donde yo había clavado la teja a la pared con mi navaja. Eso significaba el estado en que se encontraba el pueblo. Cuando el nivel de agua había descendido por debajo de mi improvisada obra de sigalurgia, el incendio se había avivado. Con todo, había conseguido reducir un poco su avance. De no haber sido por eso, quizá ya no quedaría ni rastro de Trébol. Volví a la posada, que estaba muy concurrida. La gente, tiznada de hollín y con aire sombrío, bebía y charlaba. No vi a mi ceñudo amigo por ninguna parte, pero había un grupo de gente reunida en la barra, discutiendo acaloradamente sobre una marca que había aparecido en la madera. El alcalde y el alguacil también se encontraban en la posada. Nada más verme, me llevaron a una habitación privada para hablar conmigo. No tenía muchas ganas de hablar, y después de lo ocurrido los últimos días, no me sentía muy intimado por la autoridad de dos ancianos barrigones. Ellos podrían haberse dado cuenta y eso me fastidiaba. Tenía dolor de cabeza y no me apetecía dar explicaciones, y no tenía inconveniente en tolerar un incómodo silencio. Así pues, hablaron ellos, y bastante. Y al hacerlo, sus preguntas me revelaron casi todo lo que yo quería saber. Afortunadamente, en el pueblo no había habido heridos graves. Como el incendio se produjo en pleno festival de la cosecha, no pilló a nadie durmiendo. Había muchos cardenales, muchas cabelleras chamuscadas y gente que había inhalado más humo del conveniente. Pero aparte de unas pocas quemaduras y del tipo que se había roto un brazo al caerle encima una viga, resultó que yo era el que había salido peor parado. Estaba completamente convencido de que el Dracus era un demonio. Un enorme demonio negro que escupía fuego y veneno. Y si alguien tenía la más leve duda al respecto de eso, esta se había esfumado al ser derribada la bestia por el mismísimo hierro de Telú. También estaban todos de acuerdo en que aquel demonio era el responsable de la destrucción de la granja Mauthien. Una conclusión razonable, pese a ser completamente errónea. Intentar convencerlos de otra cosa habría resultado una inútil pérdida de tiempo. Me habían encontrado inconsciente en lo alto de la rueda de hierro que había matado al demonio. El matasanos del pueblo me había recompuesto lo que más había podido, y poco familiarizado con la asombrosa resistencia de mi cráneo, había expresado serias dudas acerca de si me despertaría o no. Al principio, la opinión más generalizada era que yo no era más que un desgraciado que pasaba por allí, o que había conseguido arrancar la rueda de la iglesia. Sin embargo, mi milagrosa recuperación, combinada con el hecho de que había hecho un agujero en la barra de la taberna, animaron a la gente a fijarse en lo que un niño y una viuda llevaban todo el día repitiendo, que cuando el viejo roble se había encendido como una antorcha, habían visto a alguien de pie en el tejado de la iglesia. Lo iluminaba el fuego desde abajo. Tenía los brazos levantados como si rezara. Al final, el alcalde y el alguacil se quedaron sin saber qué decir para llenar el silencio, y se limitaron a permanecer allí sentados, mirándome con nerviosismo entre ellos y a mí.
Entonces se me ocurrió pensar que lo que veían no era a un chico andrajoso y sin un penique, veían a un personaje misterioso y herido que había matado a un demonio. No encontré ninguna razón para disuadirlos. Es más, ya iba siendo hora de que la suerte me sonriera un poco. Si aquellos tipos me consideraban una especie de héroe o de santo, quizá pudiera utilizarlo como influencia. ¿Qué han hecho con el cuerpo del demonio? Pregunté, y vi que se relajaban un tanto. Hasta ese momento yo apenas había pronunciado una docena de palabras, reaccionando a sus interrogaciones con un perseverante silencio. No se preocupe por eso, señor, dijo el alguacil. Sabíamos que teníamos que hacer con él. Se me hizo un nudo en el estómago, y lo supe antes de que ellos me lo dijeran. Lo habían quemado y lo habían enterrado. Aquella criatura era una maravilla para la ciencia, y ellos lo habían quemado y enterrado como si fuera basura. Conocía a secretarios naturalistas del archivo que se habrían cortado las manos a cambio de la posibilidad de examinar a una criatura tan rara. Hasta habían abrigado esperanzas en lo más hondo de mí, de que brindándoles esa oportunidad conseguiría que me dejaran volver a entrar en el archivo. Y la escama, y los huesos, cientos de libras de hierro orgánico por las que se habrían peleado los alquimistas. El alcalde asintió con la cabeza y canturrió. Esta vez cavarás un hoyo abismal, cogerás fresno, olmo y cerval, carraspeó, aunque tuvimos que cavar un hoyo más profundo, por supuesto. Todos nos turnamos para acabarlo lo antes posible. Levantó una mano, mostrando con orgullo unas ampollas recientes. Cerré los ojos y combatí el impulso de arrojar cosas por la habitación y de maldecir a aquellos hombres en 8 idiomas. Eso explicaba por qué el pueblo todavía se hallaba en un estado tan lamentable. Habían estado ocupados quemando y enterrando una criatura que valía una fortuna. Pero eso ya no tenía remedio. Dudaba mucho que mi nueva reputación bastara para protegerme si me sorprendían tratando de desenterrar a Dracus. ¿Y la chica que sobrevivió en la boda de los Mauden? Pregunté. ¿Alguien la ha visto? El alcalde miró al alguacil con gesto inquisitivo. Que yo sepa, no. ¿Crees que tenía alguna relación con esa bestia? ¿Qué? La pregunta era tan absurda que al principio no la entendí. No, no diga tonterías. Los miré con el ceño fruncido. Solo faltaba que implicaran a Dina en lo ocurrido. Ella me estaba ayudando a hacer mi trabajo, dije, procurando dar una respuesta ambigua. El alcalde fulminó al alguacil con la mirada y luego volvió a mirarme a mí. ¿Y ya has acabado el trabajo que viniste a hacer? Me lo preguntó, escogiendo muy bien las palabras, como si temiera ofenderme. No quiero entrometerme en tus asuntos, pero se pasó la lengua por los labios, nervioso. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Estamos a salvo? No sé si están a salvo, pero yo no puedo protegerlos más, dije, manteniendo la ambigüedad. Mi respuesta tenía un tono heroico. Si lo único que iba a conseguir con aquello era un poco de reputación, más valía que fuera buena. Entonces tuve una idea. Para garantizar su seguridad necesito una cosa. Me incliné hacia adelante en la silla y entrelacé los dedos. Necesito saber qué desenterró Mauden en el monte del túmulo. Los hombres me miraron como preguntándose, ¿cómo sabe eso? Me recosté en el respaldo y reprimí una sonrisa como un gato en un palomar. Si averiguo qué fue lo que encontró Mauden, podré tomar medidas para asegurarme de que no vuelva a pasar una desgracia como la de ayer. Ya sé que era un secreto, pero seguro que hay alguien en el pueblo que sabe algo más. Corran la voz y que cualquiera que sepa algo que cualquiera que sepa algo. ¿Dónde voy? Ay, me perdí. Ah, venga a hablar conmigo. Me puse en pie con soltura. Tuve que hacer un gran esfuerzo para reprimir las muecas de dolor, porque notaba pinchazos y tirones por todo el cuerpo. Pero que se den prisa, me marcho mañana por la noche. Tengo asuntos urgentes que atender en el sur. Y salí por la puerta haciendo ondear la capa detrás de mí. Soy rúa hasta la médula, y cuando he terminado la escena, sé salir del escenario. El día siguiente lo pasé comiendo bien y durmiendo en mi blanda cama.
Me di un baño, me curé las heridas y disfruté de un merecido descanso. Unas cuantas personas pasaron a verme y me dijeron lo que yo ya sabía. Mauden había desenterrado piedras de un túmulo y había encontrado algo. ¿Qué? Algo. Nadie sabía más. Estaba sentado junto a la cama, tonteando con la idea de escribir una canción sobre el Dracus, cuando oí unos tímidos golpes en la puerta. Eran tan débiles que casi me pasaron desapercibidos. Pasé. La puerta se abrió, solo un poco, y luego un poco más. Una niña de unos 13 años miró alrededor nerviosa y entró en mi habitación apresuradamente, cerrando la puerta sin hacer ruido. Tenía el cabello castaño claro y rizado, un rostro pálido con dos manchas de rubor en las mejillas y los ojos hundidos y oscuros, como si hubiera llorado o dormido poco, o ambas cosas. ¿Quieres saber qué fue lo que desenterró Mauden? Me miró y luego desvió la mirada. ¿Cómo te llamas? Le pregunté con gentileza. Verinia Greyflock, me contestó. Hizo una pequeña reverencia, mirando hacia el suelo. ¡Qué nombre tan bonito! La Verinia es una flor roja, muy pequeña. Sonreí, tratando de que la chica se relajase. ¿La has visto alguna vez? Negó con la cabeza, sin dejar de mirar hacia el suelo. Apuesto algo a que nadie te llama Verinia. ¿Te llaman Nina? La chica levantó la cabeza. Una tímida sonrisa asomó a su afligido rostro. Así es como me llama mi abuela. Ven y siéntate, Nina. Señalé la cama, pues era el único sitio donde sentarse. Nina obedeció y empezó a retorcerse las manos sobre el regazo. Yo la vi, esa cosa que desenterraron del túmulo. Me miró y luego volvió a mirarse las manos. Me la enseñó Jimmy, el hijo menor de los Mauden. Se me aceleró el corazón. ¿Qué era? Era un tarro muy grande y muy bonito, contestó en voz baja, así de alto. Puso una mano a 1 metro del suelo. Le temblaba. Tenía muchas inscripciones y dibujos. Eran muy bonitos. Jamás había visto unos colores tan preciosos, y algunos de los dibujos brillaban como el oro y la plata. ¿Qué clase de dibujos? Pregunté, tratando de mantener la calma. Gente, respondió Nina. Sobre todo gente. Había una mujer sujetando una espada rota y un hombre junto a un árbol muerto y otro hombre con un perro mordiéndole la pierna. ¿Había uno con el pelo blanco y los ojos negros? Nina me miró de hito en hito. Me dio escalofríos. Se estremeció. Los Chandrian. Era una vasija donde estaban representados los Chandrian y sus señales. ¿Recuerdas algo más de esos dibujos? Pregunté. Piénsalo bien. Tómate tu tiempo. Nina reflexionó. Había uno que no tenía cara, solo una capucha, sin nada dentro. Tenía un espejo junto a los pies y había varias lunas sobre su cabeza. Ya sabes, luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante. Miró hacia abajo pensativa y había una mujer. Se ruborizó. Iba medio desnuda. ¿Recuerdas algo más? Pregunté. Nina negó con la cabeza. ¿Y las inscripciones? Eran un idioma extranjero. No decían nada. ¿Creo que sabrías dibujarme alguna de esas letras que viste? Nina volvió a negar con la cabeza. Solo la vi un momento, dijo. Jimmy y yo sabíamos que si su padre nos pillaba nos daría unos azotes. De pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Vendrán los demonios a buscarme a mí también porque la vi? Negué con la cabeza para tranquilizarla, pero ella rompió a llorar. Estoy muy asustada desde que pasó eso en la granja de los Mauden, dijo entre sollozos. Tengo pesadillas, sé que vendrán a buscarme. Me senté a su lado en el borde de la cama y le puse un brazo sobre los hombros. Poco a poco sus sollozos se fueron reduciendo. Nadie va a venir a buscarte. Ella me miró, ya no lloraba, pero vi la verdad en sus ojos. Estaba aterrada. Por muchas palabras tranquilizadoras que le dijera, no conseguiría serenarla. Me levanté y fui a buscar mi capa. Te voy a regalar una cosa, dije, metiendo la mano en uno de los bolsillos. Saqué una pieza de la lámpara simpática que estaba fabricando en la factoría. Era un disco de metal brillante, con una de las caras cubiertas de complicadas inscripciones de sigaldre. Se lo llevé a Nina. Me dieron este amuleto cuando estuve en Veloran, muy lejos, al otro lado de la Sierra de Borrasca. Es un amuleto excelente contra los demonios.
Le cogí una mano y se lo puse en la palma. Nina lo miró y luego me miró a mí. ¿Tú no lo necesitas? Negué con la cabeza. Yo tengo otras formas de protegerme. Nina cerró la mano. Las lágrimas volvían a resbalar por sus mejillas. Muchas gracias. Lo llevaré siempre encima. Tenía los nudillos blancos de tanto que apretaba el disco metálico. Yo sabía que lo perdería. No enseguida, pero quizá pasado 1 año o 2 o 10. Era inevitable, y cuando eso pasara, Nina estaría peor que antes. No hace falta, me apresuré a decir. Te explicaré cómo funciona. Le cogí la mano y en la que tenía el trozo de metal y la envolví con la mía. Cierra los ojos. Nina cerró los ojos y recité lentamente los 10 primeros versos de Bevalora Sartane. En realidad no era un texto muy apropiado, pero fue lo único que se me ocurrió. El temán es un idioma con un sonido imponente, sobre todo si tienes una buena voz de barítono, y yo la tenía. Terminé y Nina abrió los ojos. Ya no lloraba. Ahora estás conectada con él, dije. Pase lo que pase, esté donde esté el amuleto, siempre te protegerá. Aunque lo rompieras o lo fundieras, el amuleto seguirá funcionando. Nina me abrazó y me besó en la mejilla. Entonces se levantó de un brinco, ruborizada. Ya no estaba pálida ni afligida, y le brillaban los ojos. Hasta entonces no me había fijado en que era muy guapa. Nina salió de mi habitación y yo me quedé un rato sentado en la cama, pensando. En el último vez había librado a una mujer de un feroz incendio, había invocado al fuego y al rayo para librarme de unos asesinos, había matado a una bestia que podía ser un dragón o un demonio, dependiendo de tu punto de vista. Pero allí, en una habitación, fue la primera vez que me sentí de verdad como una especie de héroe. Si buscáis una razón que explique por qué me convertí en lo que me convertí, si buscáis un principio, ahí es donde deberías mirar. Continúo. A ver. Ah, chinga, ya no tengo internet. A ver. Voy a poner esto por aquí. Y ahorita... Ok. Listo. Continúo. Capítulo 83. Regreso. Esa noche recogí mis pertenencias y bajé a la taberna. Los vecinos que se encontraban allí empezaron a murmurar, muy emocionados. Entreoí algunos comentarios mientras iba hacia la barra y caí en la cuenta de que el día anterior la mayoría de aquellos hombres me habían visto vendado de arriba abajo, víctima supuestamente de graves heridas. Me habían quitado las vendas y lo único que ellos vieron fueron algunos cardenales. Otro milagro. Hice todo lo posible por no sonreír. El malcarado posadero me dijo que no podía cobrarme nada, ya que el pueblo entero estaba en deuda conmigo. Insistí que no, que ni hablar. No quería ni oír hablar de ello. Lamentaba no poder hacer nada más para demostrarme su gratitud. Adopté una expresión meditabunda. Ya que lo mencionaba, dije, si por casualidad tuviera otra botella de ese maravilloso vino de fresas. Fui a los muelles de Evestown y compré un pasaje en una barcaza que iba río abajo. Mientras esperaba, pregunté si algún trabajador de los muelles había visto a una joven por allí en los días pasados, morena, guapa. Sí, la habían visto. Había estado allí el día anterior, por la tarde, y se había embarcado río abajo. Sentí cierto alivio, porque eso significaba que Dina estaba a salvo y relativamente ilesa. Pero aparte de eso, no sabía qué pensar. ¿Por qué no había ido Dina a Trevon? ¿Creería que la había abandonado? ¿Recordaría algo de lo que habíamos hablado esa noche, tumbados lado a lado sobre el tinolito? Atracamos en Imre unas horas después del amanecer y fui derecho a ver a Debbie.
Tras un animado regateo, le entregué la piedra imán y un talento, con lo que liquidé mi brevísimo préstamo de 20 talentos. Seguía debiéndole la deuda original, pero después de todo lo que me había pasado, una deuda de 4 talentos ya no parecía tan espantosa, pese a que mi bolsa volvía a estar prácticamente vacía. Tardé un tiempo en recomponer mi vida. Solo había estado fuera 4 días, pero necesitaba ofrecer disculpas y explicaciones a muchas personas. Había faltado a mi cita con el conde Tripp y a 2 citas con Manette y a una comida con Fela. Ankers había pasado 2 noches sin músico. Hasta Auri me reprochó con discreción por que no hubiera ido a visitarla. Había faltado a las clases de Kilvin, Elxadal y Arwyll. Todos aceptaron mis disculpas con elegantes muestras de desaprobación. Yo sabía que cuando se establecieran las matrículas del bimestre siguiente, tendría que pagar mi repentina e injustificada ausencia. Pero lo que más me importaba era Will y Sim. Ellos habían oído rumores de que habían atacado a un estudiante en un callejón. Daba la actitud de Ambrose más ufana de lo habitual, temían que me hubiera obligado a huir de la ciudad, o peor aún, que me hubieran lanzado al fondo del Omedi con una piedra atada al cuello. Ellos eran lo único a los que debía una verdadera explicación de lo ocurrido. Aunque no les conté toda la verdad de por qué me interesaba tanto los Chandrian, sí les conté toda la historia y les enseñé la escama del Dracus. Ellos se mostraron asombrados, aunque hicieron hincapié en que la próxima vez debía dejarles una nota o se las pagaría. Y busqué a Dina, con la esperanza de ofrecerle explicaciones a la persona que más me importaba, pero como siempre, buscarla no sirvió de nada. Capítulo 84. Una tormenta repentina. Al final encontré a Dina como siempre, por pura casualidad. Iba caminando muy apurado, pensando en mis cosas, cuando doblé una esquina y tuve que parar en seco para no chocar con ella. Nos quedamos plantados una milésima de segundos, atónitos y sin habla. Pese a que llevaba días buscando su cara en cada sombra y en cada rincón, su presencia me dejó anonadado. Recordaba la forma de sus ojos, pero no su peso, su oscuridad, pero no su profundidad. Su proximidad me cortó la respiración, como si de pronto me hubieran sumergido en el agua. Habían pasado largas horas pensando cómo sería ese encuentro. Había imaginado la escena 1.000.000 de veces. Temía que ella se mostrara distante, ausente, que me reprochara que la hubiera dejado sola en el bosque, que estuviera callada y dolida. Me preocupaba que pudiera llorar, o insultarme, o sencillamente dar media vuelta e irse. Dina sonrió encantada. Quoth me cogió una mano y me la apretó. Te he echado de menos. ¿Dónde estabas? Noté una oleada de alivio. Bueno, ya sabes, por aquí y por allá. Hice un gesto de indiferencia. El otro día me dejaste plantada. Ay, perdón. Repuso ella, fingiendo seriedad. Te esperé, pero no apareciste. Iba a explicárselo todo cuando Dina señaló a un hombre que estaba a su lado. Perdóname, Quoth, te presento a Lentaren. Yo ni siquiera lo había visto. Lentaren, este es Quoth. Lentaren era alto y delgado, musculoso, bien vestido y elegante. Tenía un mentón del que habría estado orgulloso cualquier mampostero y unos dientes blancos y rectos. Parecía el príncipe azul salido de un cuento. Apestaba a dinero. El tipo me sonrió amistosamente. Encantado de conocerte, Quoth, dijo, haciendo una cortés inclinación de cabeza. Le devolví el saludo automáticamente y esgrimí mi más encantadora sonrisa. Igualmente, Lentaren. Volví a mirar a Dina. Deberíamos comer juntos un día de estos, dije con aire risueño, arqueando ligeramente una ceja, preguntando: ¿Es Miss Fresno? Tengo buenas historias que contarte. Claro que sí. Dina sacudió levemente la cabeza, contestando no. Te marchaste sin contarme el final de la última. Lamento mucho perdérmelo. Bueno, fue un final que ya has oído centenares de veces, dije. El príncipe azul mata al dragón, pero pierde el tesoro y a la chica. Oh, qué tragedia. Dina miró hacia abajo. No era el final que a mí me habría gustado.
Ya vine. Más vale tarde que temprano. Ah, está muy bien. No debería estar durmiendo ya, Anser. Ansu, digo. Me perdí. Ah, caray. Si la historia acabara así sería una tragedia, admití, pero en realidad depende de cómo lo mires. Yo prefiero verlo como una historia que está esperando una secuela apropiada que levante el ánimo. Un coche pasó traqueteando por la calle y Lentaren se apartó. Al hacerlo, rozó sin querer a Dina. Ella, distraída, se agarró a su brazo. Normalmente no me interesan los cereales, dijo. De pronto, su expresión se tornó seria e indescifrable. Entonces se encogió de hombros y sonrió con picardía. Pero no es la primera vez que cambio de opinión sobre cosas como esas. A lo mejor consigues convencerme. ¿Andas dibujando o qué pex? ¿Qué haciendo en esta noche? Señalé el estuche de laúd que llevaba colgado del hombro. Todavía toco en Ankers casi todas las noches, si quieres pasarte. Pasaré. Dina suspiró y miró a Lentaren. Ya llegamos tarde, ¿verdad? Lentaren miró hacia el sol entornando los ojos y asintió. Sí, llegamos tarde. Pero si nos damos prisa, los alcanzaremos. Dina se volvió hacia mí. Lo siento, pero hemos quedado para montar a caballo. No quiero retenerte por nada del mundo, repliqué, y di un paso hacia un lado con elegancia para apartarme de su camino. Lentaren y yo nos saludamos con una inclinación. Iré a buscarte un día de estos, dijo Dina, girándose al pasar a mi lado. Hasta pronto. Apunté con la cabeza en la dirección hacia la que iban. No quiero retenerte. Se dieron la vuelta y echaron a andar por las calles adoquinadas de Imre, juntos. Estaba haciendo un guioncito. ¿Un guioncito de qué o qué? Pues chisme, a ver, cuenta. Deja tomo agua. Will y Sim me estaban esperando cuando llegué. Ya habían conseguido un banco con una buena vista de la fuente que había enfrente del eolio. El agua ascendía alrededor de las ninfas perseguidas por el sátiro. Dejé el estuche de laúd junto al banco y distraídamente abrí la tapa, pensando que a mi laúd quizá le gustara que le diera un poco el sol. No espero que lo entienda nadie, a menos que sea músico. Me senté en el banco con mis amigos y Will me dio una manzana. El viento soplaba en la plaza y vi cómo la rociada de la fuente se movía como cortinas de gasa. Unas pocas hojas de arce rojas describían círculos sobre los adoquines. Las vi danzar y girar, trazando extraños y complicados dibujos en el aire. ¿Ya has encontrado a Dina?, preguntó Willem al cabo de un rato. Para un video, un relato y reflexión de la dependencia emocional. ¡A la madre! Nos pusimos tristes. Asentí sin apartar la vista de las hojas. No me apetecía explicarle nada. Lo sé porque estás callado, dijo él. ¿No ha ido bien?, preguntó Sim. No ha ido como yo esperaba, contesté. Ambos asintieron con la cabeza y hubo otro momento de silencio. He estado pensando en lo que nos contaste, dijo Will, en lo que dijo Dina. Hay un fallo en su historia. Sim y yo lo miramos con curiosidad. Dijo que estaba buscando a su mecenas, continuó Willem. Te acompañó para buscarlo, pero más tarde dijo que sabía que él estaba bien porque... Will titubeó un poco. Se lo encontró cuando volvió a la granja en llamas. Eso no encaja. Porque iba a buscarlo si sabía que estaba bien. No me lo había planteado. Antes de que pudiera pensar una respuesta, Simon negó con la cabeza. Dina solo buscaba una excusa para pasar un tiempo con Quoth, dijo como si fuera irrebatible. Willem arrugó un poco la frente. Sim nos miró como si le sorprendiera tener que explicarse. Es evidente que le gustas, dijo, y empezó a contar con los dedos. Te encuentra en Ankers, va a buscarte a Leolio aquella noche que salimos los tres juntos, se inventa una excusa para pasearse por el bosque contigo un par de días. Sospechoso, la verdad, yo no pienso que sea por eso. No confío en ti, Dina.
No, creo que con esto ya lo he expulsado todo. Soy libre. Escribirlo me ayudó a arreglar mis pensamientos. Entonces está bien. Mira, Sim, dije exasperado. Si yo le interesara, podría encontrarla más de una vez al mes sin necesidad de buscarla tanto. Eso es una falacia lógica, dijo Sim con convicción. Causa falsa. Lo único que demuestra es que eres malísimo buscando o que ella es difícil de encontrar, pero no que no le intereses. De hecho, intervino Willem defendiendo a Simon. Dado que ella te encuentra a ti más a menudo que tú a ella, parece probable que pase un tiempo considerable buscándote. Tú tampoco eres fácil de encontrar. Eso indica que hay un interés. Pensé en la nota que me había dejado Dina en la ventana de mi habitación, y por un instante tonteé con la posibilidad. Ay, de que Sim tuviera razón. Sentí parpadear en mi pecho una débil llama de esperanza al recordar la noche que habíamos pasado en lo alto del Itinolito. Entonces recordé que esa noche Dina deliraba, y recordé a Dina sujetándose al brazo de Lentaren. Pensé en el alto, atractivo y rico Lentaren y en todos los otros hombres, muchísimos, que tenían algo que ofrecerle que valiera la pena, algo más que una buena voz y varoniles bravatas. ¿Sabes que es verdad? Simon se apartó el cabello de los ojos y rió como un niño. Esto no lo puedes rebatir. Se ve a la legua que está colada por ti, y tú eres muy tonto si no lo quieres ver. Suspiré. Mira, Sim. Me encanta que Dina y yo seamos amigos. Es una persona encantadora y me lo paso muy bien con ella. Eso es todo lo que hay. Confería a mi tono de voz el grado justo de jovial indiferencia para convencer a Sim, con la esperanza de que me dejara tranquilo un rato. Sim me miró un momento y luego se encogió de hombros. Si es así, me apuntó con el trozo de pollo que se estaba comiendo. Fela no para de hablar de ti. Cree que eres un tipo fenomenal y además le salvaste la vida. Estoy seguro de que ahí tienes posibilidades. Me encogí de hombros y me quedé observando los dibujos que hacía el viento con el agua de la fuente. Sabéis que tendríamos que... Sim no terminó la frase y miró más allá de mí. De pronto se borró de su rostro toda expresión. Me di la vuelta para ver qué estaba mirando y vi el estuche de mi laúd vacío. Mi laúd había desaparecido. ¿Qué? 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 Miré alrededor, frenético, listo para ponerme en pie de un brinco y echar a correr en su busca. Pero no fue necesario, porque unos palmos más allá estaba Ambrose y unos cuantos amigos suyos. Ambrose sujetaba mi laúd con una mano. Telú misericordioso, murmuró Simon, y luego, en voz alta, dijo: devuélveselo a Ambrose. Tranquilo, Elir, le espetó Ambrose. Esto no es asunto tuyo. Ay, maldita sea, Ambrose. Me levanté sin dejar de mirarlos a él y a mi laúd. Creía que Ambrose era más alto que yo, pero cuando me levanté vi que medíamos lo mismo. A Ambrose también pareció extrañarle un poco. Ah, creció el niño. Dámelo, dije y alargué un brazo. Me sorprendió ver que no me temblaba la mano, pero por dentro sí temblaba, de miedo y de rabia. Dos partes de mí intentaron hablar al mismo tiempo. La primera parte gritaba: no le hagas nada, por favor, otra vez no. No lo rompas, dámelo, por favor, no lo cojas así por el mástil. La otra mitad recitaba: te odio, te odio, te odio, como si escupiera sangre. Di un paso adelante: dámelo. Mi voz me sonó extraña, monótona y desprovista de emoción, llana como la palma extendida de mi mano. Había dejado de temblar por dentro. Ambrose titubeó un momento, desconcertado por mi tono de voz. Noté su desasosiego. Yo no me estaba comportando como él esperaba que lo hiciera. Detrás de mí oí a Willem y a Simon contener la respiración. Detrás de Ambrose sus amigos esperaban, inseguros de pronto. Ambrose sonrió y arqueó una ceja. Es que te he escrito una canción y necesita acompañamiento. Cogió el laúd con rudeza y rasguó las cuerdas sin ton ni son.
Algunos estudiantes que pasaron por allí se pararon para oírle cantar. Había una vez un leante llamado Quoth que tenía una lengua de escorpión. Los maestros lo tenían por simpático y por eso le daban con el látigo. Los curiosos ya habían formado un corro alrededor de Ambrose y sonreían y reían, entretenidos con su pequeño espectáculo. Animado, Ambrose hizo una amplia reverencia. Quítate, Ambrose, a ti no te queda. Ay, aquí hay una imagen donde le rompió el laúd. Si lo hizo, dime que le vas a partir su puta madre, por favor. Todos juntos, gritó, alzando las manos como un director de orquesta y usando mi laúd como baruta. Di otro paso adelante. Devuélvemelo o te mato. En ese instante lo decía en serio. Todos guardaron silencio. Al ver que no iba a conseguir la reacción esperada, Ambrose fingió indiferencia. Hay gente que no tiene sentido del humor, dijo, dando un suspiro. Cógelo. Me lo lanzó, pero los laúdes no están hechos para lanzarlos. Dio un giro raro en el aire, y cuando fui a asirlo, no había nada entre mis manos. El que Ambrose fuera torpe o cruel no cambia las cosas para mí. Mi laúd cayó sobre los adoquines y se oyó un crujido al astillarse. Ese sonido me recordó el espantoso ruido que había hecho el laúd de mi padre cuando lo aplasté con el cuerpo en aquel sucio callejón de Tarbean. Me agaché para recogerlo e hizo un ruido que me recordó al de un animal herido. Ambrose se volvió para mirarme y vi la burla danzar en su rostro. Abrí la boca para aullar, para llorar, para maldecirlo, pero lo que salió de mi boca fue otra cosa, una palabra que yo sabía y que no recordaba. Entonces lo único que oí fue el sonido del viento. Entró rugiendo en la plaza como una repentina tormenta. Un coche que estaba cerca se deslizó de lado por los adoquines y los caballos se encabritaron asustados. A alguien se le escaparon de las manos unas partituras que revolotearon alrededor de nosotros como un extraño relámpago. Me vi forzado a dar un paso adelante. El viento los empujó a todos menos a Ambrose, que cayó al suelo girando sobre sí mismo como si le hubiera golpeado la mano de Dios. De pronto volvió a reinar la calma. Caían papeles, girando como hojas secas. La gente miraba alrededor, perpleja, despeinada y con la ropa desaliñada. Algunos se tambaleaban e intentaban sujetarse a algún sitio para protegerse de una tormenta que ya había cesado. Me dolía la garganta, mi laúd estaba roto. Ambrose se puso en pie con dificultad. Se sujetaba a un brazo contra el costado y le salía sangre de la cabeza. La mirada de miedo y de confusión que me lanzó supuso para mí un breve y dulce placer. Pensé en volver a gritarle. Me pregunté qué pasaría si lo hacía. ¿Volvería a venir el viento? ¿Se lo tragaría la tierra? Oí relinchar a un caballo asustado. Empezó a salir gente del Eolio y de los otros edificios que bordeaban la plaza. Los músicos miraban alrededor con el rostro desencajado y todo el mundo hablaba a la vez. ¿Sido eso? Apuntes por todas partes. Ayúdame antes de que... Sido él. Ese de ahí, el de pelo rojo, demonio, un demonio de viento y... Miré alrededor, mudo y confuso, hasta que Willem y Simon se me llevaron de allí a toda prisa. ¡No mames! Pronunció el nombre del viento, güey. Déjame marco esto. Voy. Ya continúo. No sabíamos a dónde llevarlo, le dijo Simon a Kilvin. Contádmelo todo otra vez, dijo Kilvin con serenidad, pero esta vez que hable solo uno, señaló a Willem. Intenta poner las palabras en orden. Estábamos en el despacho de Kilvin, las puertas estaban cerradas y las cortinas corridas. Willem empezó a explicar lo que había ocurrido. Fue cogiendo velocidad y pasó a hablar en Siaru. Kilvin asentía con aire pensativo.
Simon escuchaba atentamente y de vez en cuando intercalaba una o dos palabras. Yo estaba sentado en un taburete. Mi mente era un torbellino de confusión y de preguntas a medio formular. Me dolía la garganta, estaba cansado y notaba el cuerpo agriado por la adrenalina. En medio de todo eso, en lo más profundo de mi pecho, una parte de mí bullía de ira, como el carbón de una forja cuando el herrero aviva el fuego, rojo y caliente. Estaba embotado, como si me cubriera una capa de cera de 20 centímetros de grosor. No existía Quoth, solo la confusión, la rabia y el embotamiento que lo envolvía todo. Me sentía como un gorrión en una tormenta, incapaz de encontrar una rama segura sobre la que posarse, incapaz de controlar mi atolondrado vuelo. Willem estaba llegando al final de su exposición cuando Elodin entró en la habitación sin llamar ni anunciarse. Willem se calló. Yo le lancé al maestro nominador una mirada de soslayo y luego volví a mirar el destrozado laúd que tenía en las manos. Al darle la vuelta me hice un corte en un dedo con una astilla. Embobado vi cómo la sangre brotaba y caía al suelo. Elodin se plantó enfrente de mí. No se molestó en hablar con nadie más. ¿Quoth? No se encuentra bien, maestro, dijo Simon con su voz aguda, que denotaba preocupación. Se ha quedado mudo, se niega a hablar. Yo oía esas palabras, sabía que tenían un significado, y hasta sabía qué significados les correspondían, pero no las entendía. Me parece que se ha dado un golpe en la cabeza, terció Willem. Te mira, pero no está. Se le han puesto los ojos de perro. ¿Quoth? Repitió Elodin. Como no reaccioné, ni aparté la vista del laúd, él alargó un brazo y con suavidad me levantó la barbilla hasta que lo miré. Quoth, parpadeé. Elodin me miró. Sus oscuros ojos me tranquilizaron un poco. Aplicaron la tormenta que me había desatado en mi interior. Arleps de... Ay, Dios mío, ¿cómo pronuncio esto? Arlepsedi, dijo, dilo. ¿Qué? Simon dijo algo que yo oí, como si estuviera muy lejos. ¿Viento? Arlepsedi, repitió Elodin, paciente, mirándome fijamente. Arlepsedi, murmuré. Elodin cerró un momento los ojos con expresión serena, como si tratara de captar una débil nota musical transportada con una suave brisa. Como no podía verle los ojos, empecé a descarriarme, agaché la cabeza y vi mi laúd roto, pero Elodin volvió a cogerme por la barbilla y me levantó el rostro. Clavó sus ojos en los míos, el embotamiento se redujo, pero la tormenta seguía dentro de mi cabeza. Entonces algo cambió en los ojos de Elodin. Dejó de mirar hacia mí y miró dentro de mí. Solo se describió así. Miró en lo más profundo de mí, no a mis ojos, sino que a través de ellos. Su mirada entró en mí y se asentó sólidamente en mi pecho, como si hubiera metido ambas manos en mi cuerpo y estuviera tanteando la forma de mis pulmones. El movimiento de mi corazón, el calor de mi ira, el trazado de la tormenta que se desataba dentro de mí. Se inclinó hacia adelante y sus labios me rozaron una oreja. Noté su aliento, dijo algo y la tormenta amainó. Encontré un sitio donde caer. Hay un juego al que los niños juegan un día u otro. Extiendes los brazos y giras sobre ti mismo una y otra vez y ves cómo todo se vuelve borroso. Primero estás desorientado, pero si sigues girando el rato suficiente, el mundo se revuelve y ya no estás mareado y sigues girando con el mundo borroso alrededor de ti. Entonces paras y el mundo adopta su forma normal. De pronto estás muy mareado y todo se mueve y da sacudidas. Todo oscila alrededor de ti. Eso fue lo que sentí cuando Elodin detuvo la tormenta que se había desatado en mi cabeza. De pronto, violentamente mareado, grité y alcé las manos para no caerme hacia un lado, hacia arriba, hacia adentro. Noté que unos brazos me agarraban. Enrosqué los pies en el taburete y empecé a caerme al suelo. Fue aterrador, pero pasó enseguida. Cuando me recuperé, Elodin se había marchado. Ok. Y lo dejo por aquí. Ya
creo que muy posiblemente la siguiente lectura ahora sí ya sea la última. Y terminamos con esto.